Capítulo 23, en que torna a tratar del discurso de su vida y cómo comenzó a tratar de más perfección y por qué medios. Es provechoso para las personas que tratan de gobernar almas que tienen oración saber cómo se han de haber en los principios y el provecho que le hizo saberla llevar. Quiero tornar a donde dejé mi vida, que me he detenido, creo, más de lo que me había de detener, porque se entienda mejor lo que está por venir. Es otro libro nuevo de aquí en adelante. Digo, otra vida nueva. La de hasta aquí era mía. La que he vivido desde que comencé a declarar estas cosas de oración es que vivía Dios en mí, a lo que me parecía, porque entiendo yo que era imposible salir en tan poco tiempo de tan malas costumbres y obras. Sea el Señor alabado que me libró de mí. Pues comenzando a quitar ocasiones y a darme más a la oración, comenzó el Señor a hacerme a las mercedes como quien deseaba, a lo que pareció que yo las quisiese recibir. Comenzó su Majestad a darme muy ordinariamente oración de quietud y muchas veces de unión que duraba mucho rato. Yo, como en estos tiempos habían acaecido grandes ilusiones en mujeres y engaños que les había hecho el demonio, comencé a temer. Y es que era grande el deleite y suavidad que sentía, y que muchas veces ni siquiera lo podía evitar, puesto que veía en mí, por otra parte, una grandísima seguridad de que era Dios, en especial cuando estaba en la oración y veía que salía de allí muy mejorada y con más fortaleza. Pero, en distrayéndome un poco, tornaba a temer y a pensar si no quería el demonio, haciéndome entender que era bueno suspender el entendimiento para quitarme la oración mental y que no pudiese pensar en la pasión ni aprovecharme del entendimiento, que me parecía a mí mayor pérdida, ya que no lo entendía. Mas como su Majestad quería ya darme luz para que no le ofendiese, y como era evidente lo mucho que yo le debía, creció de suerte este miedo que me hizo buscar con diligencia personas espirituales con quienes tratar, que yo por entonces ya tenía noticia de algunas almas espirituales porque habían venido aquí los de la Compañía de Jesús a quienes yo, sin conocer a ninguno, era muy aficionada al saber el modo que llevaban de vida y oración. Pero no me encontraba digna de hablarles ni fuerte para obedecerles, que esto me daba más temor aún, porque tratar con ellos y ser la que era se me hacía cosa recia. En esto anduve algún tiempo hasta que ya, con mucha batería que pasé en mí y los temores, me determiné a tratar con una persona espiritual para preguntarle qué era la oración que yo tenía, y que me diese luz si iba errada, y que estaba dispuesta a hacer todo lo que pudiese para no ofender a Dios. Porque, como he dicho, la falta que veía en mí de fortaleza me hacía estar tan tímida. ¡Qué engaño tan grande, válgame Dios!, que para querer ser buena me apartaba del bien! En esto debe trabajar mucho el demonio al comienzo de la virtud, porque yo no podía terminar de entender esto conmigo. Sabe él que está todo el remedio de un alma en tratar con amigos de Dios, y así no había término para que yo me determinase a esto. Primero, aguardaba a enmendarme, como cuando dejé la oración, y por ventura nunca lo hiciera porque estaba ya tan caída en cosillas de mala costumbre que no acababa de entender eran malas, porque era menester ayuda de otros y que me dieran la mano para levantarme. Bendito sea el Señor que, en fin, su mano fue la primera que se me dio. Como vi que iba delante mi temor porque crecía también la oración, me pareció que tenía que haber en esto algún bien o algún grandísimo mal, porque lo que entendía es que era cosa sobrenatural lo que yo tenía, porque algunas veces no podía resistirla. Era inútil querer tener estos ímpetus cuando a mí me conviniera. Pensé más bien que no tenía remedio si no procuraba tener limpia la conciencia y si no procuraba apartarme de toda ocasión, aunque fuese de pecados veniales. Porque siendo espíritu de Dios, clara estaba la ganancia. Si era demonio, mientras procurara yo tener contento al Señor y no ofenderle, esto poco daño me podía hacer. Antes bien el demonio quedaría con pérdida. Determinada a esto y suplicando siempre a Dios que me ayudase, insistiendo en esto algunos días más,
Vi que no tenía fuerza en mi alma para salir con tanta perfección a solas, ya que había algunas aficiones que tenía a cosas que, aunque de suyo no eran muy malas, bastaban para estragarlo todo. Me hablaron de un clérigo letrado que había en esta ciudad de Ávila. El Señor comenzaba a dar a entender a la gente su bondad y buena vida. Yo procuré llegar a él por medio de un caballero santo que hay en este lugar. Es casado, mas de vida tan ejemplar y virtuosa y de mucha oración y caridad, que en todo él resplandece su bondad y perfección, y con mucha razón porque por su medio ha venido mucho bien a muchas almas. Tiene tantos talentos que aun no ayudándole su estado, no puede dejar de obrar con ellos. Tiene mucho entendimiento y es muy apacible para todos. Su conversación no es pesada, sino muy suave y agraciada, además de ser recta y santa, que da contento grande a los que trata. Todo lo ordena para gran bien de las almas con quienes conversa, y no parece trae otro estudio, sino hacer por todos lo que él ve se sufre, y contentar a todos. Pues este bendito y santo hombre, con su industria, me parece que fue el comienzo para que mi alma se salvase. Su humildad me espantaba, que con haber a lo que creo poco menos de 40 años que tiene oración, no sé si son 2 o 3 menos, lleva toda la vida de perfección, que a lo que parece sufre su estado, porque tiene una mujer tan gran sierva de Dios y de tanta caridad que por ella no se pierde. En fin, que Dios la escogió como mujer, que es de quien Dios sabía que había de ser tan gran siervo suyo. Algunos deudos suyos estaban casados con parientes míos, y también tenía mucha comunicación con otro gran siervo de Dios que estaba casado con una prima mía. Por este camino procuré que viniese a hablarme este clérigo que digo, tan siervo de Dios, que era muy amigo suyo. Pensé confesarme con él y tenerlo por maestro, y trayéndomelo para que hablase, y estando yo con grandísima confusión de verme presente ante hombre tan santo, le di noticia de mi alma y oración, ya que no quiso confesarme, que me dijo que era hombre muy ocupado, y la verdad es que era así. Comenzó con determinación santa a llevarme fuerte, que de razón había de estar según la oración que vio que yo tenía, para que de ninguna manera ofendiese a Dios. Yo, como vi su determinación tan inmediata en cosillas que, como digo, yo no tenía fortaleza para salir luego con tanta perfección, me afligí. Y como vi que tomaba las cosas de mi alma como cosa con la que había de acabar de una vez, veía que tenía necesidad de más cuidado. En fin, que entendí que no era por los medios que él me daba por donde yo me había de remediar. Yo, aunque en las mercedes de Dios estaba adelantada, estaba muy en los principios en las virtudes y mortificación. Y ciertamente, si no hubiera de tratar más con él, creo que nunca medrara mi alma, porque la aflicción que me daba ver cómo yo no hacía, ni me parece podía hacer, lo que él me decía, bastaba para perder la esperanza y dejarlo todo. Algunas veces me maravilla que, siendo persona que tiene gracia particular en comenzar a llegar almas a Dios, cómo no fue servido entendiese la mía, ni se quisiese encargar de ella, y veo que fue todo para mayor bien mío porque yo conociese y tratase gente tan santa como la de la compañía de Jesús. De esta vez quedé concertada con este caballero santo para que alguna vez me viniese a ver. Aquí se vio su gran humildad, querer tratar con persona tan ruin como yo. Comenzóme a visitar y a animarme y a decirme que no pensase que en un día me había de apartar del todo, que poco a poco lo haría Dios, que en cosas tan livianas había él estado algunos años que no las había podido acabar consigo. Humildad, qué grandes bienes haces a donde estás y a los que se llegan a quienes la tienen. Decíame este santo, que a mí me parece que con razón le puedo poner este nombre, algunas flaquezas que a él le parecía que lo eran, con su humildad para mi remedio. Y mirado conforme a su estado de casado, no era falta ni imperfección, y conforme a mi estado, era grandísima falta tenerlas. Yo no digo esto sin intención, porque me parece que me alargo en menudencias que importan tanto para comenzar a aprovechar un alma y sacarla a volar, que aún no tiene plumas, como dicen, que no lo creerá nadie sino quien ha pasado por ello. Y porque espero yo en Dios que vuestra merced ha de aprovechar a muchas, lo digo aquí, que fue toda mi salud saberme curar y tener humildad y caridad
para estar conmigo y sufriendo de ver que no en todo me enmendaba. Iba con discreción poco a poco, dándome maneras para vencer al demonio. Yo le comencé a tener tan grande amor que no había para mí mayor descanso que el día en que lo veía, aunque eran pocos. Cuando tardaba, luego me fatigaba mucho porque me parecía que no venía por ser yo tan ruin. Como él fue entendiendo mis grandes imperfecciones, que hasta es posible que fueran pecados, aunque después que le traté estaba más enmendada, y como le dije de las mercedes que Dios me hacía, para que me diese luz, me dijo que no venía lo uno con lo otro, que aquellos regalos eran ya de personas que estaban muy aprovechadas y mortificadas, que no podían dejar de temer mucho porque les parecía mal espíritu en algunas cosas, aunque no se determinaba, pero que pensase bien todo lo que entendía en mi oración y se lo dijese. Y el trabajo y dificultad era que yo no sabía poco ni mucho decir lo que era mi oración, porque esta merced de saber entender qué es y saberlo decir, hace poco que me la dio Dios. Me dijo esto, y con el miedo que yo tenía, fue grande mi aflicción y muchas mis lágrimas, porque ciertamente yo deseaba contentar a Dios y no me podía persuadir que fuese el demonio, pero temía que por mis grandes pecados me cegase Dios para que no lo llegara a entender. Mirando libros para ver si sabrían decir qué oración tenía, hallé uno que se llama Subida del Monte, donde en lo que toca a la unión del alma con Dios daba todas las señales que yo tenía en aquel no pensar nada, que eso era lo que yo decía, que no podía pensar nada en cuanto tenía aquella oración. Y señalé con unas rayas las partes que eran y le di el libro para que él y el otro clérigo que he dicho, santo y siervo de Dios, lo mirasen y me dijesen lo que tendría que hacer, y que si les pareciere dejaría la oración del todo, que para qué me había yo de meter en esos peligros, porque al cabo de 20 años que hacía que yo tenía esta oración fuera a no salir con ganancias sino con engaños del demonio, que mejor era no tener esa oración, aunque también esto se me hacía recio, porque yo ya había probado cómo se quedaba mi alma sin oración. Así que todo lo veía trabajoso. Me pasaba como al que está metido en un río, que a cualquier parte que vaya, de él teme que sea mayor el peligro y así se está casi ahogando. Es un trabajo muy grande este trabajo, y como este, he pasado muchos trabajos, como diré más adelante, que aunque parece que no importa, es posible que haría algún provecho entender cómo se ha de probar el espíritu. Y es grande, ya digo, el trabajo que se pasa, y es menester mucho tiento, en especial con mujeres, porque es mucha nuestra flaqueza y podría producir mucho mal si se les dice que claramente son cosas del demonio. Hay que mirar muy bien las cosas, y hay que apartarlas de los peligros que puedan surgir, y hay que avisarles en secreto que pongan mucho cuidado y que también lo tengan ellos, que así es como conviene. Y hablo de esto como quien sabe el mucho trabajo que le cuesta entender a algunas personas con quienes he tratado mi oración, preguntando a unos y a otros que me han hecho harto daño y que han divulgado cosas que estaban mejor secretas, porque no son para todos, y parecía que era yo quien las publicaba. Creo que sin culpa suya lo ha permitido el Señor para que yo padeciese algo. No digo que decían lo que trataba con ellos en confesión, pero como eran personas a quienes yo daba cuenta de mis temores para que me diesen luz, me parecía a mí que deberían haber callado. A pesar de todo, yo nunca ocultaba mis cosas a estas personas, pues digo yo que se avise con mucha discreción animándolas y aguardando tiempo, que el Señor las ayudará como hizo conmigo, que si no hubiera sido así, grandísimo daño me hiciera, ya que era temerosa y medrosa. Con el gran mal de corazón que tenía, me espanto ahora de que no me hiciera mucho mayor mal. Pues como di el libro que dije y como hice relación de mi vida y pecados lo mejor que pude en conjunto, que no en confesión porque el caballero era seglar, aunque le hice entender muy claramente lo ruin que yo era, los dos siervos de Dios miraron con gran caridad y amor lo que me convenía. Venida la respuesta que yo esperaba con mucho miedo, y habiendo encomendado a muchas personas que me encomendasen a Dios, y estando yo con harta oración aquellos días, vino a mí con harta fatiga
y me dijo que al parecer de entrambos era el demonio. Y lo que me convenía era tratar con un padre de la Compañía de Jesús. Me dijo que si yo personalmente llamaba a este padre, él vendría, y que le diese cuenta de toda mi vida en una confesión general, y que le hablara también de mi condición, y que lo hiciera todo con mucha claridad, porque por la virtud del sacramento de la confesión le daría a Dios más luz, ya que los padres eran muy experimentados en cosas del espíritu, y que por eso mismo no me saliese para nada de lo que me dijera, porque estaba en grave peligro si no había quien quisiera gobernarme. A mí me dio tanto miedo y pena que no sabía qué hacer. Todo era llorar. Y estando en un oratorio muy afligida, no sabiendo qué iba a ser de mí, leí en un libro, que no parece sino que el Señor me lo puso en las manos, en que decía San Pablo que Dios era muy fiel, que nunca a los que le amaban consentía ser engañados del demonio. Esto me consoló mucho. Comencé a tratar de mi confesión general y a poner por escrito todos los males y bienes. Un discurso de mi vida lo más claramente que yo entendí y supe, sin dejar nada por decir. Me acuerdo de que como vi, después de que lo escribí, tantos males y casi ningún bien, me dio una aflicción y fatiga grandísima. También me daba pena que me viesen en casa tratar con gente tan santa como los de la Compañía de Jesús, porque temía mi ruindad y me parecía que quedaba obligada más a no lo ser y a quitarme de mis pasatiempos. Y si esto no hacía, que era peor. Y así procuré con la sacristana y portera que no lo dijesen a nadie. Aprovechóme poco, porque cuando me llamaron ocurrió que estaba a la puerta quien lo dijo inmediatamente por todo el convento. Que hay que ver qué dificultades pone el demonio y cuántos temores le siembra a quien quiere llegar a Dios. Tratando toda mi alma con aquel siervo de Dios, que lo era mucho y bien avisado, como quien sabía bien este lenguaje, me declaró lo que era y me animó mucho. Dijo ser Espíritu de Dios muy conocidamente y que era menester retornar de nuevo a la oración, porque no iba bien fundada ni había comenzado a entender de mortificación, y así era, que aún me parece que no entendía ni el nombre, y que de ninguna manera dejase la oración, sino que me esforzase mucho, porque Dios me hacía tan particulares mercedes. Porque ¿qué sabía yo si por mis medios querría el Señor hacer bien a muchas personas y así otras cosas, que parece profetizó lo que después el Señor ha hecho conmigo, que tendría mucha culpa si no respondía a las mercedes que Dios me hacía? En todo me parecía hablaba en él el Espíritu Santo para curar mi alma según se imprimía en ella. Hízome gran confusión. Me llevó por medios que parecía del todo me tornaba otra. ¡Qué gran cosa es entender un alma! Díjome tuviese cada día oración en un paso de la pasión y que me aprovechase de él y que no pensase sino en la humanidad y que aquellos recogimientos y gustos resistiese cuanto pudiese, de manera que no les diese lugar hasta que él me dijese otra cosa. Dejóme consolada y esforzada, y el Señor me ayudó, y a él también para que entendiese mi condición y cómo me había de gobernar. Quedé decidida a no salir de lo que me mandase en toda cosa, y así lo hice hasta hoy. Alabado sea el Señor que me ha dado gracia para obedecer a mis confesores aunque imperfectamente, y casi siempre han sido a esos benditos hombres de la Compañía de Jesús, aunque imperfectamente, como digo, a los que he seguido. Conocida mejoría comenzó a tener mi alma, como ahora diré. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría, comenta y comparte este vídeo.